El cielo sobre Puebla estaba cubierto por nubes pesadas y de un gris mortecino. La tarde se deslizaba reptando, cargada de promesas de tormenta. En los confines de la ciudad, alejada del bullicio y oculta tras una verja de hierro forjado, se erguía la mansión Cruz Delgado, un edificio antiguo, de caprichosos arcos y tejados puntiagudos que parecían desafiar al cielo mismo. El musgo y la hiedra trepaban por sus muros y sus ventanas eran ojos negros, expectantes, que miraban con rencor a los pocos que se aventuraban cerca. Valeria caminaba despacio por el sendero de piedras cubiertas de hojas húmedas, el corazón tan inquieto como el viento que silbaba entre los árboles desnudos del jardín descuidado. Sus pasos resonaban sobre el suelo empapado, acompañados por los crujidos de una rama que Elena, nerviosa y escéptica, no dejaba de pisar. ¿De verdad crees que esto es buena idea?, susurró Elena, arrastrando una maleta pequeña y mirando de reojo las torres de la mansión. En serio, Valeria, este lugar huele a problemas y a humedad. Eso es lo que lo vuelve interesante, respondió Valeria, con una sonrisa que luchaba por parecer segura. Vamos. Hoy vamos a demostrar que las leyendas en Puebla no son más que cuentos para asustar niños. Sofía, rezagada, se detuvo a cerrar el portón con una cadena. Observó la fachada y sintió un escalofrío. Recordó la advertencia de su abuela: en esa casa, las puertas nunca deben abrirse dos veces, Sofía. Pero no dijo nada. Solo apretó con más fuerza entre los dedos una pequeña medalla de San Benito, su amuleto familiar contra el mal. Tomás llegó corriendo, cámara en mano, con la energía atolondrada del que teme ser el último. «Listos para cazar fantasmas», anunció, alzando la cámara. «Cuando la noche caiga, nos vamos a reír de todo esto». Detrás de él surgió Diego, silencioso y reservado, con los ojos clavados en el suelo. Era nativo de un pueblo cercano y había aceptado la invitación de Valeria más por una deuda de gratitud que por auténtico interés. «¿Listos?», preguntó Valeria, reuniendo al grupo frente a la puerta. El aire se volvió aún más denso cuando giró la llave. La madera rugió al abrirse, como si la casa, ofendida, los juzgara desde el umbral. El olor a polvo viejo, moho y algo agrio e indefinible los envolvió. Un susurro del tiempo se coló entre sus ropas, como invitándolos a entrar y perderse. «Dicen que los Cruz Delgado desaparecieron sin dejar rastro», murmuró Sofía, mirando los vitrales polvorientos donde la luz se extinguía. «Historias», se burló Tomás, adelantándose. «Ya verán que aquí no hay más que ratas y facturas viejas». Caminaron por salones en penumbra, cuyas alfombras gastadas tragaban el sonido de sus pisadas. Los retratos de los antiguos dueños los acechaban desde las paredes. Diego permaneció un paso detrás, siempre en silencio. Pronto llegaron a un gran vestíbulo con una escalera de madera tallada que serpenteaba hacia arriba. Allí, a la izquierda, una puerta pesada de roble aparecía asegurada por una cadena oxidada, cruzada por un grabado en latín: «Quien entra aquí, teme la verdad». «¿Qué es esto?», Elena leyó en voz baja, sintiendo que la humedad del ambiente era mayor ahí. Valeria, excitada, apuntó con la linterna. «Debe ser parte del mito. Saquen una foto». Diego no se acercó. El brillo en sus pupilas reflejó un miedo antiguo, pero nadie lo advirtió entre las carcajadas fingidas. Esa primera noche, las habitaciones parecían apretar el aire a su alrededor. El silencio era tan espeso que cualquier palabra parecía una blasfemia. Prepararon sus cosas junto a la chimenea de la sala principal, aunque nadie se atrevió a encender fuego. Valeria sacó mapas de la casa y pequeños instrumentos de medición arquitectónica. Tomás inspeccionó con morboso interés, buscando resquicios fantasmales. Elena intentó tirar a broma sus propios nervios y Sofía oró en un rincón, con la medalla escondida en el puño. Diego solo miraba la puerta con las cadenas, como quien teme que algo del otro lado también lo mire. «Será una aventura», afirmó Valeria, con la voz más firme de lo que sentía en realidad. Nadie respondió. Afuera, la lluvia comenzaba a rugir contra las tejas, como si quisiera arrastrar la casa entera.
pero, dentro, la oscuridad era aún más insondable. A medianoche, un viento helado golpeó todas las ventanas a la vez. Algo, muy dentro de la casa, emitió un gemido sordo. Los jóvenes se miraron, cómplices del miedo que nunca confesarían. Cada uno sentía ya el peso de su propia historia entre estos muros, sin sospechar cuán profunda sería la huella que dejaría la mansión maldita de Puebla. La madrugada cayó espesa sobre la mansión. El reloj antiguo del vestíbulo resonó con un tañido grave. Las 2 de la mañana, Valeria guiaba al grupo por los pasillos, sosteniendo la linterna como si fuera una antorcha sagrada. Las paredes estaban cubiertas de tapices raídos y fotografías en sepia, sus marcos dorados corroídos por el tiempo y el abandono. Cada habitación era un pequeño reino de polvo, muebles cubiertos con sábanas, olor a papel húmedo y el leve murmullo del viento colándose por rendijas. Bajo sus pies, el piso crujía, y en el alma de cada rincón parecía anidar una promesa inconclusa. «No entiendo por qué tu abuela te dice que tengas cuidado, Sofía», murmuró Elena, abarrotada de miedo, mientras pasaba los dedos por una mesa cubierta de polvo. «Esta casa solo da tristeza». «Tal vez por eso, porque la tristeza tiene sombra, y a veces la sombra regresa», respondió Sofía, dejando escapar el hilo de sus recuerdos. Se detuvieron en la biblioteca. Libros antiguos dormían apiñados en estantes de madera oscura, y la reverberación del silencio era casi plomiza. «Busquemos algo real», insistió Valeria, hojeando polvorientos diarios. ¿Por qué nadie escribía de la desaparición de los Cruz Delgado? Todos son rumores. Tomás hojeaba cartas con emoción. «Aquí hay correspondencia de los años 40, saltó. Hablan de rituales, de que el hijo debe obedecer al destino familiar, aun si el precio es la sangre». ¿Qué diablos significa eso? Una exhalación fría agitó una página. De pronto, Sofía reconoció la firma en una de las cartas. Era la caligrafía de su bisabuelo, el mismo hombre del retrato principal de la casa. El grupo se tornó más serio y recogido. La mansión ya no era solo escenario de leyendas, para Sofía, era parte de su propia historia. Elena, inquieta, se asoma por una ventana, buscando distraerse. El viento le lleva un olor acre, como de madera quemada, y juraría haber visto algo moviéndose en el reflejo. Sus nervios comienzan a crisparse más. En ese momento, Tomás desaparece por un pasadizo discreto rumbo al sótano. «Voy a buscar donde guardan las calaveras», bromeó, para aliviar la tensión. «No tarden si se asustan». Los demás continúan explorando. Valeria y Sofía debaten sobre la autenticidad de los diarios, mientras Diego observa cada esquina, como leyendo un libro invisible. Súbitamente, la linterna de Valeria titila. «¿Ya vieron eso?», musitó, apuntando hacia la escalera de servicio, donde la penumbra parece arremolinarse. Un susurro, primero leve y luego más notorio, surge del fondo del pasillo. Es como si la casa repitiera los nombres de los presentes, uno por uno. «Son nuestros nombres». «¿Lo escuchas?», jadeó Elena, ahora aterrorizada. Valeria niega con la cabeza, intentando mantener la calma, pero sabe que algo está mal. Sofía se cubre los oídos. Diego susurra, «La casa está despierta». «Tomás». Llaman, buscando a su amigo. No obtienen respuesta, solo el sonido del viento y el eco amortiguado de pasos en el sótano. Corren por el pasillo, guiados por la voz de Tomás que, de pronto, se convierte en un grito ahogado. Bajando la escalera de piedra, perciben la humedad y el hedor de un agua estancada, y la sensación de estar penetrando en el estómago mismo de la mansión. Las linternas apenas iluminan los tramos curvos del sótano, cuyas paredes están cubiertas de manchas oscuras y marcas extrañas talladas en la piedra. «Tomás», insiste Valeria, temblando. Pero el sótano responde solo con un eco vacío. En el extremo más lejano, encuentran la cámara de frío glacial y una puerta entreabierta, tras la cual Tomás ha desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apodera de todos. Elena comienza a llorar.
Sofía reza en voz baja. Valeria busca, frenética, pistas. Diego posa la mano sobre la piedra y murmura en una lengua ancestral que nadie entiende. La amenaza de la casa ya es real. El miedo, palpable. Y la historia, apenas comienza. La oscuridad del sótano era casi sólida, un arrecife invisible que atrapaba la respiración de cualquiera que se atreviera a descender. Valeria avanzó primero, enfocando con la linterna las paredes cubiertas de moho y grafiti antiguo. Elena, ahora con el rostro empapado de lágrimas, la seguía de cerca, mientras Sofía y Diego cerraban la marcha. Una grieta en la pared atrajo la atención de Valeria. Parecía más reciente que el resto de los daños. Al acercarse, percibieron un olor dulce y nauseabundo, mezcla de sangre seca y tierra removida. Diego, impulsado por un impulso oscuro, empujó la pared, revelando un estrecho pasadizo. En las paredes, un símbolo circular aparecía repintado con tiza roja, un círculo rodeado de caracteres extraños, a medio camino entre lo indígena y lo alquímico. Sofía retrocedió, tocándose el pecho. Ese símbolo, lo he visto en uno de los diarios. Mi bisabuelo lo dibujaba cuando hablaba de sueños con la sombra, susurró, estremecida. Elena miró con pavor creciente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y si Tomás fue? Tenemos que seguir, afirmó Valeria, luchando contra el temblor. No dejaremos a Tomás solo aquí abajo. Diego cerró los ojos y, tras un rezo en voz baja, se adelantó, como guiado por hilos invisibles. El pasadizo los condujo a una cámara oculta, al centro, un altar rudimentario, cubierto de manchas oscuras, sobre el que reposaba una copa de cobre, piedras talladas y símbolos pintados en sangre seca. Elena retrocedió hacia la entrada, a punto de huir. Pero las palabras de Valeria, no lo dejaremos atrás, la obligaron a quedarse. Sofía se aproximó al altar y reconoció, en una pequeña caja, relicarios de su familia. Llaves, mechones de cabello, trozos de tela. Fue aquí, dijo con la voz rota. Aquí comenzó todo. Diego se arrodilló, tocó el altar y murmuró, hay historias sobre pactos rotos con brujos nahuas. La sangre aquí se ofreció, pero el ritual nunca se completó. El precio fue la maldición. Valeria, racional y valiente hasta entonces, sentía ahora como el miedo se filtraba bajo su piel. Su mente calculadora buscaba una salida lógica, pero la mansión parecía reírse de la lógica. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó Elena. Diego sostuvo la mirada de todos. Significa que la casa no va a dejarnos ir hasta que el ciclo se cierre. Y Tomás, él es parte del precio. Un golpe seco, como de una puerta cerrándose, sacudió la cámara, y una sombra veloz cruzó al fondo. Gritaron al unísono. Valeria, tomando fuerzas de un rincón oculto de su corazón, empuñó la linterna y avanzó. Al fondo, una trampilla cubierta de símbolos circulares apareció, temblando bajo sus pies. Tenemos que bajar, resolvió Valeria. Yo voy contigo, dijo Sofía, finalmente abrazando su destino. La fusión de miedo y coraje los empujó hacia lo desconocido. Y mientras descendían, la mansión, con dolorosa lentitud, cerraba todas las puertas tras ellos, una a una, como un gran monstruo satisfecho de haber atrapado nuevas presas. El aire se hacía cada vez más denso y el silencio más pesado, como si el subsuelo de la mansión fuera un vientre oscuro dispuesto a engullirlos. Valeria iba al frente, sosteniendo la linterna con manos crispadas, iluminando apenas más allá de sus propios pies. Sofía la seguía, respirando profundo, con la medalla de San Benito apretada contra el pecho. Elena, obligada por el terror a continuar, temblaba a cada paso. Diego cerraba la fila, su respiración acompasada, la mirada grave, como si supiera lo que encontrarían. Al avanzar, el pasadizo se fue angostando. Las piedras del suelo crujían bajo sus huellas y el goteo de agua, constante, antiguo, competía con el repiqueteo acelerado de sus corazones. El olor a humedad se confundía con algo más agrio, un dejo de tierra removida, como de tumbas abiertas. De pronto, Sofía se detuvo en seco.
El muro frente a ella parecía vibrar, como respirando. Alguien está llorando, musitó, los ojos enormes, la piel erizada. Elena contuvo un grito. La escucharon todos, el sollozo era de un niño, una voz apenas audible que suplicaba en náhuatl, arrastrando palabras que se deshacían en el aire. ¿Será Tomás?, preguntó Valeria con la garganta cerrada. No, afirmó Diego, tan serio como un juez. Es el niño de la leyenda. El que fue dejado aquí abajo. La mansión guardaba sus secretos en capas, como los anillos de un árbol milenario. Valeria, reuniendo fuerzas de su espíritu racional, rebuscó en su mochila hasta encontrar una palanca. Separó cuidadosamente algunas piedras flojas en la base del muro. Juntas se dieron bajo el peso de años sin ser tocadas, abriendo la entrada a una sala pequeña y circular. Un olor abrumador a encierro los recibió. Al fondo, velas derretidas y juguetes corroídos se apilaban junto a una cuna mohecida. Sobre el colchón podrido, una pequeña sombra se giró de espaldas. Fue entonces cuando Sofía fue invadida por una visión tan intensa que la hizo tambalearse. Se vio a sí misma, niña, caminando por ese mismo espacio, acompañada por un hombre de barba recortada, su bisabuelo, llevando de la mano a un niño con los ojos vendados. El temor la sacudió hasta las entrañas. Mi familia, mi bisabuelo, él estuvo aquí, murmuró. Usaron a un niño para sellar algo en esta casa. Diego se arrodilló junto a la cuna, recitando palabras suaves en náhuatl. El ambiente se volvió aún más frío. Elena, caminando a tientas para mitigar su pánico, descubrió un baúl cubierto de ropa infantil y, junto a este, una muñeca de porcelana con la boca cosida y ojos demasiado grandes. La muñeca parecía observarla, inmóvil y a la vez expectante. Esto es enfermizo, sollozó Elena. ¿Quién haría algo así? Valeria se acercó y revisó las paredes de la sala, descubrió grabados torpes, figuras humanas rodeando a un niño arrodillado, símbolos repetidos una y otra vez, círculos, serpientes, cruces invertidas, y debajo, talladas a fuego, 5 letras, SOFIA. Sofía, aterrada, retrocedió. ¿Por qué está mi nombre aquí? ¿Qué relación tengo yo con todo esto? Tu linaje pertenece a esta casa, explicó Diego en un hilo de voz. Siempre son los descendientes quienes deben terminar lo que sus ancestros empezaron. Un estrépito sacudió la estancia, la puerta del pasadizo, por donde habían llegado, se cerró de golpe y el eco retumbó en todos los huesos. Estamos encerrados, gritó Elena, golpeando la puerta con desesperación. En ese instante, vieron una sombra menuda corriendo al fondo, deslizándose tras la pared, y con ella, el llanto cesó. El grupo cayó en un silencio abrumador. Valeria respiró hondo y tomó la mano de Sofía. No es tu culpa. Ninguno de nosotros eligió esto, pero ahora estamos aquí. Si aquel niño fue sacrificado, debemos hallar la forma de liberarlo. Eso romperá el ciclo. Elena, aún temblorosa, posó la muñeca en el suelo. ¿Y si no basta con liberar su espíritu? ¿Y si la casa nos quiere aquí para siempre? Diego se irguió, apretando los puños. Si no intentamos, jamás lo sabremos. La mansión espera, y los viejos pueden descansar solo cuando los vivos enfrentan la verdad. Llevan generaciones esperando este momento. Reuniendo sus escasas fuerzas, buscaron una salida por una puerta disimulada bajo una pila de trapos rotos. Al atravesarla, bajaron por una escalera caracol que desembocó en un corredor aún más frío, alumbrado apenas por rayos de luna que se filtraban a través de rendijas en el techo. En ese corredor sombrío, figuras encapuchadas aparecían y desaparecían en las esquinas, susurros perdidos en el viento. Pero más allá, una puerta circular con pestillos oxidados los llamaba, prometiendo dolor o liberación, según quien decidiera empujarla primero. Valeria apretó el paso. Sofía juntó coraje. Elena cerró los ojos y murmuró una oración. Diego, en silencio, puso la palma sobre la madera y empujó,
abriendo la puerta a la siguiente etapa del horror, o quizá, a la esperanza. Al traspasar la puerta circular, un viento helado los recibió. La sala era amplia, como la cripta de una iglesia antigua, con columnas agrietadas y vitrales rajados por los que la luz de la luna caía en haces dispersos. El suelo estaba cubierto de hojas secas arrastradas por los años y, en el centro, un pedestal sobre el que reposaba un libro abierto, cubierto por una fina capa de polvo y telarañas. Valeria limpió el libro con la manga. Al abrirlo, una ráfaga de aire gélido barrió la habitación. «Esto es un álbum de fotos», susurró, hojeando las páginas. Las imágenes mostraban retratos familiares rígidos, niños y niñas de diferentes generaciones, todos posando bajo la misma lámpara de araña que aún colgaba deslucida sobre sus cabezas. Al fondo de una de las fotografías, entre los niños, reconocieron a Tomás de niño, aunque eso era imposible, la fecha en la fotografía era de hacía más de 70 años. Sofía se estremeció. «Es el mismo rostro», murmuró. «Tomás y el niño sacrificado son uno mismo». «No puede ser», dijo Elena, visiblemente perturbada. «Tomás nunca estuvo aquí, ¿o sí?». Diego se adelantó, examinando las páginas posteriores. Allí, fotografías antiguas mostraban un acto ritual, adultos con túnicas oscuras y un niño al centro del círculo, rodeado de símbolos grabados en el suelo. «Esta casa fue consagrada con un trato», explicó Diego. «Los dueños aceptaron la protección de una bruja nahua a cambio de un sacrificio, pero cuando dudaron en cumplir, la maldición regresó con creces». Valeria sintió un peso en el pecho. Miró a Sofía. «¿Nuestros familiares eran parte de una secta, Sofía?». Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi abuela siempre hablaba de lo impensable, de pactos rotos. Yo pensaba que solo eran cuentos para dormir». Elena caminó por la sala, intentando despejar la mente. En el rincón más oscuro, entre una colección desordenada de velas gastadas, divisó el cuerpo de Tomás, encogido contra la pared, pálido y con la mirada perdida. Sus labios murmuraban palabras apenas audibles, fragmentos en náhuatl y frases incoherentes sobre abrir la puerta, cerrar el ciclo. «Tomás», exclamó Valeria, precipitándose hacia él. Tomás parecía no reconocerlos. Fitaba un punto invisible en la distancia y balbuceaba: «No era mi culpa, solo quería jugar, las puertas nunca debía abrirse». Diego se arrodilló a su lado, recitó algunas palabras antiguas y le cogió la mano. «Está entre este mundo y el otro», explicó. «Debemos ayudarlo a volver». Sofía acarició la frente de Tomás, que reaccionó como al calor de un recuerdo añorado. Poco a poco, el color regresó a sus mejillas. «Vi al niño. Vi lo que le hicieron», sollozó. «Yo estaba aquí, soy parte de él». «Nadie elige el destino de su linaje», suspiró Diego, a la vez triste y resignado. «La última parte del ritual debe completarse. Solo así podremos irnos, y él será libre». La tensión palpitaba como un tambor en sus corazones. Elena, ahora más valiente, acercó una vela al libro. «Ya no somos solo testigos, somos responsables de lo que ocurra aquí». Entonces, aprovechando el silencio, el suelo tembló repentinamente. Una sección del muro se deslizó revelando una apertura circular, de la cual emergía un frío antinatural y la promesa de verdades ocultas. Diego miró al grupo. ¿Listos? Los cuatro, unidos ahora por los secretos compartidos y el miedo transformado en determinación, cruzaron juntos el umbral, hacia el corazón prohibido de la mansión, donde el destino aguardaba con garras de sombra y memoria. El corredor era estrecho, de paredes cubiertas por relojes sin manecillas y relojes de arena vacíos. Caminaban en silencio, solo el murmullo de sus pasos y la respiración agitada de Tomás rompían la penumbra. Al final del corredor, encontraron una sala circular, el centro ceremonial de la mansión. En el piso, un círculo de sal y huesos antiguos marcaba el lugar exacto de los rituales. Había columnas cubiertas de símbolos y, en el centro, un círculo de cristal fracturado que reflejaba la luz de la luna en fragmentos que danzaban por el techo.
Diego describió el propósito: para romper la maldición, debemos repetir el ritual, pero esta vez, concluirlo con compasión, no con miedo ni egoísmo. Sofía dudaba, el terror de liberar algo peor la desgarraba por dentro. ¿Y si en vez de liberarlo, le damos más poder? ¿Y si la casa solo busca un alma más? Valeria, agotada pero firme, la abrazó. Esta vez no estamos solos. Lo intentaremos juntos. Elena, que había pasado capítulos construyendo una coraza escéptica, permitió que la culpa y la solidaridad afloraran. No los dejaré solos. Si hemos llegado hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Tomás se mantenía débil pero consciente, y con voz ronca, murmuró, él solo quería volver a ver la luz. Ayúdenlo, por favor. Se reunieron alrededor del círculo, tomados de las manos. Diego comenzó a recitar una plegaria en náhuatl mezclada con español. La sala se llenó de una energía vibrante, eléctrica, como si el aire se cristalizara. Una neblina surgió del centro y, de ella, el espectro del niño apareció, el mismo de las visiones de Sofía, con ojos vidriosos y expresión de dolor infinito. El ritual se intensificó. Imágenes fragmentadas invadieron sus mentes, estancias antiguas, gritos apagados, la bruja Nahua exigiendo justicia. Entonces, el niño los arrastró, como un remolino de memorias, a una visión conjunta del pasado, el momento exacto en que los Cruz Delgado sellaron su destino y el ciclo de la mansión maldita comenzó. En medio del grito, una puerta invisible se abría en cada corazón. El último sacrificio quedaba solo a un paso. Un torbellino los envolvió. Ya no estaban en la sala ceremonial, sino en un fragmento del pasado, un recuerdo cuyo olor a incienso, lágrimas y desesperación impregnaba todos sus sentidos. Las paredes de la mansión parecían más limpias y sólidas, iluminadas por la luz dorada de velas y quinqués. En el centro, un grupo de adultos, con rostros duros, rodeaba al niño, el mismo de las fotos y las visiones, atado de pies y manos, temblando de angustia. La bruja Nahua, envuelta en mantos de colores y mirada de fuego, daba vueltas alrededor del círculo, entonando un cántico sordo. El niño suplicaba entre sollozos que no lo dejaran, que solo quería correr por los jardines, jugar tras los setos altos y volver a ver a su madre. Sus palabras y su terror, tan auténticos, arrancaron lágrimas de los ojos de Sofía. Alrededor del altar, Valeria, Elena, Tomás, Sofía y Diego sentían el dolor de la culpa ancestral. Era como si, en aquella visión, fueran ellos mismos los que sujetaban los lazos, los que giraban la cuerda del destino. Entonces la realidad y el ensueño confluyeron. La voz de la bruja se alzó: el linaje de la sangre y los muros debe repetir el rito. El corazón del inocente cierra el ciclo o lo perpetúa. Sofía cayó de rodillas ante el niño espectral. Perdóname, no quisimos que sufrieras. Vinimos a liberarte, dijo, sollozando. Yo sentí tu dolor, no quiero que sigas atado aquí. Valeria se incorporó junto a ella, recordando cada decisión que la había llevado hasta ese momento, la búsqueda de la verdad, la obsesión con los misterios de Puebla, el deseo profundo de transformar la historia. Nada de eso importaba ahora frente al dolor de un niño sacrificado por adultos cegados por el miedo. Hazlo, Sofía, instó Diego, la voz profunda. Es tu derecho, y también tu deber, romper esta cadena. Elena, siempre tan lógica, se sorprendió a sí misma sintiendo la urgencia de la compasión. No somos mejores que nuestros antepasados, salvo si elegimos diferente aquí y ahora, afirmó con firmeza. En ese instante, el círculo ritual se reavivó con llamas azules. La fuerza del remolino los empujó a actuar. Para romper el sello, los 5 debían entregar lo que más temor les causara, sus secretos, sus culpas, los dolores escondidos en el alma. Tomás, con la memoria ya recuperada, tomó la palabra. Yo nunca quise descubrir nada oscuro en nuestra amistad. Yo era feliz con ustedes, que la mansión me borre el miedo a perderlos, sentenció. Elena tembló, pero se atrevió. A veces pienso que no merezco ser escuchada. Que todo lo que siento es exageración. Hoy acepto que tengo miedo, y eso me vuelve humana.
Quiero quedarme. Quiero confiar. Diego inclinó la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas morenas. Mi abuela fue guardiana. Me enseñó que el dolor puede callar generaciones, pero solo el amor lo libera. Yo suelto el peso de todos los vigilantes que me precedieron. Sofía se levantó, enfrentó al niño, y esta vez lo abrazó, fundiendo espíritu con espíritu. Su voz era un suspiro y una promesa. No estás solo. Nunca más. Si esta casa tuvo una maldición, que mi amor y mi verdad te liberen. Valeria cerró el círculo, la voz firme, pero los ojos llenos de compasión. Crecí pensando que las historias solo importaban si podían ser probadas. Hoy entiendo que la compasión basta para cambiar el final de cualquier historia. Aquí está mi fe nueva, somos nosotros quienes elegimos el rumbo, dijo, dejando que una lágrima cayera sobre la sal del círculo. Una luz cegadora surgió del suelo. Los rostros de los personajes presentes y pasados se superpusieron, el círculo de sal ardió y en el centro, el niño por fin sonrió, con gratitud. El eco de su liberación se expandió como las campanas de una iglesia al alba, el peso de generaciones disipado, las paredes de la mansión temblando, la estructura entera gimiendo de alivio, o tal vez de miedo. Por un segundo, todo se disolvió en blanco. Cuando regresó la oscuridad, solo estaban ellos, exhaustos, tendidos sobre el suelo de la sala ceremonial. El aire olía a ceniza y a tierra mojada, como después de una tormenta. La mansión entera vibraba, desde arriba se escuchaba un rugido, como de paredes derrumbándose. ¿Lo logramos?, preguntó Tomás, la voz apenas un hilo. Sofía lo miró, el rostro bañado de luz. Sí, pero hay que salir antes de que la casa termine de morir y nazca otra vez. Todos se incorporaron, los cuerpos llenos de dolor, pero los corazones más ligeros. Sabían, sin palabras, que algo había cambiado para siempre. Cruzaron apresurados los pasillos, el fuego y el viento rugiendo a su paso, la sombra cediendo mientras la mansión, finalmente, comenzaba a colapsar. Y en el umbral abierto, la última sombra del niño les ofreció una sonrisa, tan clara y verdadera que transformó el pasado en esperanza. El día despuntaba gris, pero al mismo tiempo pleno de una extraña claridad. Los sobrevivientes emergieron al jardín justo cuando las primeras gotas de una lluvia fina comenzaban a caer, como bendiciendo con lágrimas dulces la promesa de lo nuevo. La mansión, vista desde fuera, empezó a desmoronarse muy despacio. Las tejas caían con estrépito inofensivo, los muros crujían y el musgo liberaba años de humedad contenida. De entre los escombros danzaban vapores y relámpagos de colores que, en vez de miedo, inspiraban gratitud. Sofía fue la primera en sentarse, el rostro vuelto al cielo. Se quitó la medalla de San Benito y la enterró cerca de un rosal, símbolo de su renuncia a la culpa y aceptación de su nuevo ciclo. Elena, normalmente reacia a las emociones, dejó que la lluvia lavara sus lágrimas. Miró a Tomás, que por un instante volvió a temblar, mas ahora era el temblor de alguien que despierta. ¿Sigues ahí?, preguntó Elena, temiendo otra vez perder a su amigo. Aquí estoy. Ya no veo sombras, solo niebla y, por primera vez, tengo paz. Diego se arrodilló, hundió las manos en la tierra y oró en silencio, honrando tanto a su abuela como a la mansión, reconociendo en ambas la doble naturaleza de custodio y prisionero. Valeria, empapada, abrió su libreta y comenzó a escribir frenéticamente mientras observaba la mansión arder en llamas blancas, luminosas pero inofensivas, como si purificaran la memoria de aquel lugar. ¿En serio vas a contar todo esto?, preguntó Sofía, sonriendo con cansancio. Ya no importa si me creen o no, contestó Valeria. Hay historias que merecen ser contadas solo porque existen. El grupo, exhausto, se reunió bajo un árbol. Pese a todo, rieron brevemente, aliviados por la vida y unidos en un lazo que el miedo ya no podría cortar. Un relámpago cayó sobre la mansión, desmoronando la última torre. Justo entonces, la sombra luminosa del niño apareció por última vez. Con su mano menuda, saludó al grupo y esbozó una sonrisa de gratitud. Luego se disolvió en la llovizna,
como si nunca hubiera existido. Las sirenas de la policía y el ulular de los bomberos se escucharon a lo lejos, confundidos y extraños en ese nuevo día. Pero nadie del grupo quiso explicar lo que ocurrió. Ni hubiera hecho falta. Cada uno sabía que la mansión ya no era amenaza ni maldición, sino un testigo silente del poder del perdón y de la redención. La lluvia seguía cayendo, más fuerte ahora, como si el cielo mismo llorara de alivio. Elena se abrazó a Sofía. Diego limpió el lodo de su pantalón. Valeria miró a Tomás, cómplice de una travesía imposible. ¿Lo recuerdas todo?, preguntó, con voz suave. Sí, pero me pesa menos. Como si la mansión se hubiera llevado lo que no necesitábamos recordar. Eso es empezar de nuevo, afirmó Diego, sonriendo con ojos cansados pero contentos. El alba asomó más clara que nunca sobre Puebla y, mientras el vapor de la destrucción se disipaba, cada uno comprendió, a su modo, que grandes historias nunca terminan. Simplemente, se transforman en otras. Y así, bajo la lluvia, los 5 aceptaron la vida, la memoria y el futuro, sabiendo que jamás estarían solos. La mansión maldita, ahora ruina, sería solo otra leyenda en los susurros del viento de Puebla. Pero para ellos, siempre sería el lugar donde aprendieron que toda maldición se rompe, si el amor y el valor son más fuertes que el miedo y el pasado. Fin.